Bueno, buenas tardes. García, hago parte del equipo comercial de Expo Futuro. Soy orgullosa de pertenecer a la Cámara de Comercio de Pereira y en esta tarde estamos muy contentos de poderles brindar este espacio con este experto invitado que tenemos. Es importante a todos los asistentes que tengamos las siguientes recomendaciones. La sesión será grabada para después estar subiendo al canal de YouTube. Por favor, asegúrese de tener la cámara y el micrófono apagado para mejorar la calidad de la sesión. Y las preguntas se irán recibiendo por el chat para posteriormente hacérselas a los conferencistas. Al final de la conferencia vamos a dar respuesta a las preguntas que hayamos recibido por chat y le vamos a solicitar a Luis Miguel, nuestro conferencista invitado, que nos entregue las diapositivas para posteriormente enviárselas al correo electrónico. Les recordamos que este es un espacio creado por la Cámara de Comercio de Pereira, liderado por nuestro presidente, el doctor Jorge Iván Ramírez, quien está trabajando actualmente por fortalecer y generar nuevas estrategias para todos los empresarios para que podamos salir de esta coyuntura que estamos viviendo actualmente en el país y en el mundo. Nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por atender a este llamado que desde la Cámara estamos haciendo. Le quiero agradecer a nuestro invitado especial, Luis Miguel González, quien nos hablará sobre la importancia y las herramientas de la firma electrónica en esta época y en este tiempo de crisis. Entonces, Luis Miguel, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Ah, ¿ahí me escuchan ya? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Ah, Luis Miguel. bueno, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel González, yo soy el director general de Autentic. Pues en primer lugar quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Pereira por esta invitación que me ha hecho. Vamos a hablar pues de la firma electrónica para hacer negocios de manera remota en época de COVID-19. Este es un tema pues de la mayor relevancia actualmente. Digamos que herramientas de firma electrónica están concebidas ya desde hace mucho tiempo. Ya desde el año 99 la ley de comercio electrónico ha desarrollado y ha propuesto herramientas para firmar electrónicamente documentos, y pues digamos que hay algunas organizaciones, una parte importante de organizaciones han hecho esfuerzos para digitalizar sus trámites, pero pues lo cierto es que esta situación que se nos ha venido presentando es con, digamos, la urgencia y necesidad del distanciamiento social. Pues es claro que es necesario implementar herramientas que nos permitan, de un lado, pues proteger nuestra salud sin necesidad de exponernos tanto a, digamos, a la gestión presencial de documentos, que las filas, que imprimir, que ir por la firma, sino pues implementar herramientas tecnológicas y jurídicas que nos permitan pues, desarrollar herramientas más eficientes y, pues, insisto, que nos permitan proteger nuestra salud. Hoy, digamos que yo creo que todos los presentes, pues, sobre todo en esta época, ya hemos tenido como el problema y nos hemos preguntado: ¿y cómo resolvemos lo de la firma? ¿Cómo vamos a hacer si tenemos que firmar un contrato, una autorización, un pagaré, no sé, cualquier documento, si pues estamos en la casa? Entonces, lo primero que hay que mencionar acá es que muchas personas han recomendado, pues no muchas, un par de artículos que han salido por ahí en algunos diarios han recomendado utilizar firmas digitalizadas o la imagen de una firma. Entonces lo que hacen muchos es que pues si tienen impresoras, imprimen el documento, lo firman y lo escanean y hacen el correspondiente envío, o lo que hacen es que muchas personas tienen una imagen de su firma, entonces lo que hacen es que lo pegan a un documento y simplemente lo envían. La pregunta, pues a mí me preguntan mucho y últimamente nos han preguntado mucho si eso es una manera legal de firmar documentos. Al Luis, respecto, perdóname un segundito. En estos momentos estás compartiendo pantalla. sí, no sale. No está saliendo lo que nos estás compartiendo, Espérame a ver, hacemos otra vez. por favor. Ah, ¿ya? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, pues digamos que
es muy fácil preguntarse, muchos nos hemos preguntado si la imagen de una firma electrónica, si la imagen de una firma o la firma escaneada o digitalizada, pues realmente tiene validez. Respecto a lo que hay que decir es que pues sí puede llegar a tener validez, pero utilizar este tipo de herramientas pues realmente lo que presenta son riesgos y enormes contingencias que pues en términos de seguridad y en términos jurídicos que hoy en día teniendo tecnología y teniendo herramientas como pues las que en adelante vamos a ver, pues no es necesario exponerse, la verdad. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer acá en esta exposición básicamente es yo les voy a presentar cómo es la manera de firmar un documento por medios completamente electrónicos sin tener que imprimirlo, sin tener que hacer una fila. Cuáles son las necesidades en términos jurídicos para hacerlo y en términos también tecnológicos. Les quiero reiterar mucho esto. Creo que la situación que nos está llevando actualmente, la situación del COVID, no nos tiene que poner en una situación donde volvamos al pasado a escanear firmas o tomarle fotos a firmas, sino que todo lo contrario tenemos es que montarnos en el bus de la transformación digital, en el bus de la revolución 4.0, que pues es algo lo cual muchas compañías ya se venían preparando y lo cierto es que pues creo que esta crisis lo que hace es obligarnos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es, digamos, la norma madre o la norma matriz que regula todo lo relacionado con la firma electrónica? Es la Ley 527 de 1999. La Ley 527 de 1999, que está desarrollada, además, está reglamentada por el Decreto 2364 del 2012. Básicamente, la Ley 527 de 1999 desarrollaba todo lo concerniente a firmas digitales. Entonces aquí es cuando entra, digamos, el primer concepto que tenemos que analizar y es cuál es la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica. En Colombia, en la ley 527 decía que solamente se pueden firmar documentos electrónicamente utilizando firmas digitales. Una firma digital son las firmas que emiten lo que en Colombia se llaman entidades de certificación digital. Yo creo que ustedes conocen algunas, como por ejemplo Certicámara, hay una que se llama Andes, GSE, hay 5 entidades de certificación en Colombia. Pero ¿qué pasa? Cuando se celebró el TLC con los Estados Unidos, se hizo una verificación y una evaluación de cómo estaba Colombia en la implementación de herramientas y mecanismos para promover el comercio electrónico. Y pues en las mesas de negociaciones se llegó a una conclusión y es que el uso restrictivo de firmas digitales, que son estas firmas que uno va y saca a estas organizaciones que les cuento que son valiosas, pero son costosas, no son transaccionales, digamos que tienen un proceso de emisión bastante largo, a veces se demora días. Entonces, una de las conclusiones a las que se llegó en ese TLC fue que era necesario implementar mecanismos de firmado electrónico que fueran mucho más, digamos, más flexibles y que permitieran hacer la firma de todo tipo de documentos, garantizando seguridad, pero sin necesidad de que tuviera que intermediar una entidad de certificación. Ahí es cuando se desarrolla el concepto de firma electrónica. Pues en Colombia se puede entender que es diferente a lo que se llama firma digital, siendo la firma digital una especie de firma electrónica. La firma digital utiliza una tecnología específica denominada PKI y es la que emite, como les reiterándoles lo de las entidades de certificación, pero hay muchas más herramientas y muchos más métodos para firmar documentos electrónicamente sin necesidad de tener que acudir a una entidad de estas o acudir a una firma digital. Entonces, ¿qué dijo el decreto 2364 del 2012? Digamos que el decreto 2364 del 2012 desarrolla el concepto de equivalencia funcional. Equivalencia funcional respecto a la firma, básicamente lo que indica es que una firma electrónica que cumpla con las características de autenticidad e integridad tendrá las mismas condiciones y la misma validez jurídica que una firma manuscrita. Entonces, aquí es cuando entramos a ver, bueno, si vamos a firmar electrónicamente un documento, ¿qué tenemos que garantizar para que pues, nos dé seguridad, para que sea legal y para que sea tecnológicamente robusto? Entonces, tenemos que garantizar autenticidad y tenemos que garantizar integridad. Autenticidad es básicamente que la persona sea quien dice ser. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una notaría, les doy un ejemplo, uno va a eso, va a que el notario dé fe que la persona que se está presentando ante el notario es quien dice ser. Por medios electrónicos lo que se debe hacer es implementar mecanismos y modalidades de autenticación que permitan establecer con determinada certeza que esa persona es quien dice ser. Entonces yo creo que nosotros todos los días
pues nos encontramos con muchos de esos mecanismos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, un ejemplo de autenticación es una contraseña. Cuando nosotros entramos a Facebook, a Hotmail, a Gmail, nosotros utilizamos una contraseña, ese es un método de autenticación ante un sistema. Eso es un método de autenticación, que no es muy robusto, pero es un método de autenticación. En segundo lugar está la garantía de integridad. Es que una vez nosotros hemos determinado y establecido por medios remotos que la persona es quien dice ser, pues nosotros tenemos que garantizar que el documento, una vez ha sido firmado, no sea modificable. Es decir, el documento, digamos, eso también tiene mucho que ver con el mundo físico. Cuando nosotros hacemos una firma de un documento, nosotros siempre firmamos en la parte final. Y si ustedes van, por ejemplo, a una notaría, los espacios en blanco siempre le ponen unos sellos de esos de tinta que dicen hoja en blanco, hoja en blanco. La razón de eso es precisamente garantizar la integridad del documento y es que no se puede incorporar texto adicional después de la firma. Eso, pues, digamos que en medios físicos se hace de una manera bastante rudimentaria. Por medios tecnológicos se hace utilizando herramientas de cifrado, el documento se cifra, se genera un hash que es una huella única de autenticación del documento, con lo cual el documento queda único, pues e inalterable. Entonces, digamos que una de las conclusiones preliminares que podemos sacar es que utilizar mecanismos de firmado electrónico no solamente es más, pues digamos que es más fácil, es más eficiente porque no hay que imprimir y todo esto, sino que es más seguro. Entonces, pues un poco el llamado, yo creo que estas crisis realmente pues hacen un llamado al cambio, pero pues también a mejorar nuestros procesos. Por último, la suma de estos dos factores, la suma de la autenticidad y la integridad, lo que hace es que nos da una garantía de no repudio. La garantía de no repudio básicamente lo que nos permite es, si se presenta una situación que el documento, el autor, quien lo firmó, dice que no lo firmó, pues el documento por sí mismo, al tener autenticidad e integridad, tiene que dar fe de que ha sido firmado. Digamos que eso pasa también en el mundo real, cuando por ejemplo se tacha de falsedad una firma, ahí lo que hace es que entra un grafólogo a evaluar la firma, que sí sea, que la presión, y bueno, eso tiene unas herramientas ahí. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, pues digamos, en medios tecnológicos lo que pasa es que el documento mismo da razón de su autenticidad y su integridad. Eh, digamos que en estos días hay muchas compañías, o sea, muchas, por ejemplo, les doy un ejemplo, la Corte Constitucional implementó un mecanismo de firma electrónica hace apenas un par de días. Muchas organizaciones están viendo cómo logran seguir sus negocios firmando documentos sin necesidad pues, de salir y de imprimir. Entonces, pues nos preguntan, bueno, qué es lo importante para nosotros implementar una herramienta y un sistema de firma electrónica? Nosotros los hemos resumido en cuatro. Uno tiene pues un tema de fiabilidad y es que pues como son sistemas, hay sistemas que son mejores que otros, entonces pues tiene que garantizarse un sistema que no falle, que no caiga, que no tenga problemas de red, que la usabilidad del sistema sea buena, que no sea difícil. Yo no sé si pues muchos de los que hemos tenido que hacer trámites electrónicos, por ejemplo en la DIAN, uno sufre mucho porque no entiende esa página, entonces aquí el tema eso es clave, que las personas que vayan a firmar, la firma es un proceso que es fácil, pues tiene que ser fácil, no tiene que ser un enredo. Viabilidad en términos económicos, tiene que ser barato, firmar electrónicamente un documento y ese es el problema, por ejemplo, las firmas digitales. Pedir una firma digital es costoso, la más barata puede costar 30.000 pesos tranquilamente, firmar un documento no puede costar 30.000 pesos, porque pues, digamos, eso no es ideal. Tiene que ser segura. Aquí hay un tema de confidencialidad muy importante y es que como son mensajes de datos los que se están cruzando entre las partes para firmar documentos, estamos hablando, por ejemplo, de pagares, contratos laborales, acuerdos de confidencialidad, es información sensible, es importante que las plataformas que se utilicen tengan un buen manejo de seguridad de la información para que no se filtre la información y no se pierda. Y por último, lo que les mencionaba de la usabilidad, yo pienso que este es un aspecto que es crucial. Una firma es algo muy sencillo, es solamente una parte de un gran proceso de gestión documental. Eso no tiene que ser difícil. Entonces, si una herramienta de firma electrónica cumple estas cuatro características, creo que es un check y esa se puede utilizar. Bueno, digamos que todo esto suena como muy ambiguo y de pronto es difícil entender eso de la firma electrónica, mucho más si uno no es ingeniero. Yo soy abogado, entonces digamos ha sido de pronto difícil como uno aterrizar todo esto, pero yo me voy a proponer explicarles en concreto
¿A qué se refiere la ley cuando habla de integridad? ¿Qué es la integridad del documento? Yo ya se los dije en términos generales, la integridad es que el documento no pueda ser modificado, que no pueda ser alterado, pero la pregunta es cómo se logra eso. Cuando ustedes firman un documento electrónicamente, si por ejemplo se utiliza en un formato que se llama formato PADES, que es un estándar internacional, una ISO internacional, pues, eh, se incluye al documento, al PDF, se incluyen determinados datos o grupos de datos. El primero, pues el primer metadato que se firma, que se agrega, es el nombre y la cédula de la persona. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros estamos acostumbrados, yo ahorita les muestro cómo se ve un documento firmado electrónicamente, nosotros estamos acostumbrados a pensar que la firma es un grafo, que es como el muñequito que nosotros hacemos cuando hacemos y que practicamos desde chiquitos, y esa es nuestra firma y eso es irrebatible, lo cual pues es falso. Digamos que la firma no es otra cosa sino una señal una señal de aceptación y es una señal de propiedad de un documento. Y eso cómo se obtiene en medios electrónicos, no se obtiene necesariamente con ese grafo, sino que se obtiene agregando la metadata de la persona al documento mismo, de tal manera que si ese documento pasa por un examen tecnológico o un examen pericial en el marco de un proceso, se agrega toda esta información, se agrega el nombre de la persona, la cédula de la persona y se pueden agregar muchas cosas más. Se pueden agregar a la metadata, se pueden agregar fotos, se pueden agregar videos, pueden agregar muchas cosas que garanticen que la persona que firmó ese documento sí es quien dijo ser. Nosotros, en nuestro caso, también además un código único, una herramienta auténtica. Siempre el metadato tendrá la persona que firmó, la cédula que firmó y el código único de la transacción que se haya utilizado. Si fue, por ejemplo, a través de un mecanismo como un one-time password, el one-time password son los mecanismos que ustedes conocen, por ejemplo, de los bancos, o cuando, por ejemplo, uno va a recobrar el password de, no sé, Facebook, a uno le mandan un código único de verificación, eso es lo que es un OTP. Nosotros utilizamos esos mecanismos, también utilizamos las famosas preguntas de seguridad, que son esas preguntas que uno a veces no se acuerda, pero pues son métodos de validación de identidad que se utilizan de manera muy general y manera muy masiva. Es identificación, eso se deja de tal manera que perdón, posteriormente se le agrega una estampa cronológica. La estampa cronológica al día de firma, digamos, por el tema al mundo físico, como a una notaría, siempre ustedes ven que en los sellos de las notarías dicen aquí se presenta. Eso es lo que pretende el documento. Nosotros utilizamos herramientas que se denominan estampado cronológico, que provienen también de entidades de certificación que le dan fecha cierta de firma al documento por medios electrónicos. Y por último, esto tiene un certificado digital de base que permite agregar toda la información que yo les dije previamente al documento. Bueno, estos son ya ejemplos de cómo se ve tecnológicamente un hash de autenticación, pero pues digamos que eso es muy técnico. Ahora, ¿qué es un sistema? Ya hablamos de integridad, ahora, ¿qué es la autenticidad? Digamos que la literatura nos enseña que hay tres formas de validar la identidad de las personas. Uno, con lo que uno sabe; dos, con lo que uno tiene; y tres, con lo que uno es. Lo que uno sabe son las contraseñas, por ejemplo, la clave que uno tiene de Hotmail. Lo que uno tiene es cuando uno, por ejemplo, utiliza la tarjeta de crédito o el token que a uno le da el banco para, no sé, para administrar la sucursal virtual de la empresa. Todo esto son mecanismos de autenticación que se utilizan pues regularmente. Y por último, que es el mecanismo más seguro, es lo que uno es. Lo que uno es la biometría. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en el aeropuerto, que se utiliza el iris, el reconocimiento facial, la captura de la huella dactilar de las personas. Ese es un sistema que utilizan notarías, por ejemplo, que uno va y pone la huella y eso viaja a la registraduría, y la registraduría es si esa persona es quien dice ser. Digamos, nosotros tenemos todo un abanico de posibilidades para autenticar a través de medios presenciales y a través de medios remotos. Les reitero, unos son más seguros que otros. Las contraseñas pues son las más inseguras, los más seguros son la biometría.
La Superintendencia Financiera y varias organizaciones del poder público pues ya han dicho que si se combinan factores de autenticación, también se tiene un método de autenticación fuerte, como en adelante lo veremos. Como les contaba, el más robusto sin duda es la autenticación biométrica, que es básicamente formas de establecer con lo que uno es o con lo que uno incluso hace. Entonces, la biometría se divide. Entonces, por ejemplo, están los ojos, el rostro, las huellas. También hay una cosa que se denomina biometría comportamental. Es posible establecer que una persona es quien dice ser o la identidad de una persona, por ejemplo, por cómo camina. Todos nosotros caminamos diferente. Entonces, en China se están implementando mecanismos para establecer cómo camina una persona y establecer si es esa persona. También hay biometría comportamental a nivel de cómo uno teclea en el computador, cómo uno presiona, la velocidad, todo esto. Digamos que hay unas que son biometrías muy avanzadas, otras no tanto. Lo importante, pues, les reitero, todo esto suena ahí como a veces como súper futurista, pero realmente aquí lo importante es democratizar estas herramientas y la herramienta que nosotros en Authentic hemos desarrollado, una herramienta que tiene esas herramientas a disposición de las personas sin necesidad pues, de invertir mucho. Digamos que aquí hago un par importante. En Colombia existe la biometría contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso está regulado en la resolución 5633 del 2016. Básicamente esa biometría lo que hace es permitir hacer un cotejo de la huella de las personas contra la base de datos de la registraduría. Esa es yo pienso en mi concepto, es el método de autenticación más robusto que existe hoy por hoy en Colombia. Sin duda es el más robusto, pero pues lo cierto es que con motivo de lo que está pasando con el coronavirus, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Notariado prohibió el uso de captores biométricos porque son fuente de contagio. Entonces, hoy en día no se puede utilizar biometría dactilar, solamente la pueden utilizar algunos bancos porque pues, es, digamos, esencial en el desarrollo de su negocio, pero por ejemplo, no sé, los edificios y las empresas en general no pueden utilizar biometría como un factor, porque es un factor de contagio importante. Entonces eso está, digamos, parado y prohibido en este momento. Por eso es que se hace necesario utilizar métodos de autenticación que sean remotos. Es básicamente, es decir, esto a veces suena lejano, pero nosotros todos los días estamos interactuando con eso. Cuando entramos al banco, cuando vamos a hacer una transferencia, cuando vamos a entrar a un correo electrónico, siempre nosotros estamos autenticándonos entre diversos sistemas. Entonces, la pregunta es, si nosotros vamos a implementar una herramienta de firma electrónica adecuada, pues dependiendo del documento que nosotros vayamos a firmar, nosotros tenemos varios métodos de autenticación remotos. La circular externa de la 029-2019 de la Superintendencia Financiera ha dicho cuáles son los métodos de autenticación fuertes. Es decir, hay tres métodos de autenticación fuerte, tres métodos de autenticación, unos que son débiles, otros que son medios y otros que son fuertes. Claramente lo recomendable es utilizar métodos de autenticación fuertes, por ejemplo, si ustedes van a firmar un pagaré electrónico. Hoy el día el tema de pagar electrónicos se está moviendo muchísimo por todo el tema de colocación de créditos por medios remotos. Ahí es importante, por ejemplo, hacer un método de autenticación fuerte. Entonces, pues me va a permitir describírselo rápidamente. Está la biometría en combinación con otros factores de autenticación. Por ejemplo, yo creo que no sé si han visto sistemas como por ejemplo el de Nequi o que es de Bancolombia o Daviplata, todos estos utilizan a veces fotos o el de Daviplata me parece que utiliza una foto de la huella. Lo que, Luis Miguel, perdón, te interrumpo, es que estamos frenaditos en la diapositiva número 6, entonces no, a ver si la puedes, por favor, avanzar o parar de la compartir. 6, Sí. qué raro. Yo estoy ya en la 12. Igual le recuerdo a todas las personas que Luis Miguel nos va a enviar la presentación para luego yo podérselas compartir a ustedes. ¿Será que No, paramos de compartir pantalla y volvemos a... sí, dale, qué extraño. Ya vuelvo a compartir. ¿Ya están viendo la diapositiva? Ahora sí, sí, señor. Ay, qué vaina. O sea que no alcanzaron a ver todas las anteriores. Bueno, entonces
Bueno, sí, igual después enviaremos la presentación, cualquier cosa, ¿cierto? Sí, vamos a enviar la presentación. Como les contaba entonces, bueno, está la circular externa 029 del 2019 de la Superintendencia Financiera que nos dice cuáles son los métodos de autenticación adecuados para implementar diversos sistemas. Tenemos la biometría en combinación con un segundo factor de autenticación. Tenemos certificados de firma digital, que es lo que yo les menciono que hacen las entidades de certificación digital, las firmas digitales, que son un poco costosas a veces. El one-time password, que es lo que les acabo de mencionar, que son los códigos que llegan al celular o al correo electrónico, llegan a WhatsApp o por SMS por una única vez, ellos combinados con un segundo factor de autenticación, que por ejemplo puede ser unas preguntas de validación de identidad, que cumplan el estándar EMB, que son por ejemplo las tarjetas de crédito y demás, y el registro y validación de computadores o equipos móviles, eso pasa, yo no sé, por ejemplo, cuando uno entra a Bancolombia y uno se registra, el sistema de Bancolombia lo que hace es que identifica a la persona con el computador o el dispositivo en el cual se está registrando. Entonces, no sé si ustedes tienen, por ejemplo, Bancolombia o la clave dinámica de Bancolombia siempre está asociada a un dispositivo. Ese es uno de los mecanismos de validación a los que se refiere la superintendencia financiera. Entonces, cuando nosotros aplicamos cualquiera de estos mecanismos, ya tenemos un mecanismo de validación fuerte que nos permite implementar un sistema de firmado electrónico completamente robusto. Hay varios sistemas, por ejemplo, hay un sistema que se denomina iDivision con el que contamos nosotros, es una alianza que nosotros tenemos con una compañía que se llama TransUnion, que es la compañía que adquirió la CIFIN. Yo creo que todos conocemos a la CIFIN, que hacen los reportes y todas las centrales, pues ellos son una central de riesgo, un buro de crédito. Ellos tienen herramientas de verificación para implementar herramientas de firma electrónica, donde lo primero que se hace es la verificación de identidad. La persona simplemente pone la cédula de ciudadanía, eso viaja a la Registraduría Nacional del Estado Civil y jala la información del Archivo Nacional de Identificación, ya sabiendo que la persona, pues, si teniendo cierta certeza que la persona que está al frente del sistema se hace un proceso de segmentación basado en su historial de riesgo para saber si tiene muchas posibilidades de ser suplantada. Se hace un proceso de verificación digital del equipo o del dispositivo, que es los que le mencionaba ahorita. Le llega al dispositivo un OTP. Digamos que hay digamos algo que es cierto y es que la gran mayoría de nosotros los colombianos pues hemos compartido toda nuestra información, entonces muchas entidades, por ejemplo, ya saben con qué probabilidad el celular que yo tengo es mi celular, así por ejemplo esté a nombre de otra persona. Entonces estas organizaciones saben cuál es mi número y ahí me enviarán el OTP. Se hace también un tema de preguntas de seguridad y por último se firma el documento. Insisto, contar esto es más largo de lo que realmente es, esto es muy rápido, pero aquí les doy el detalle de cómo funciona. Todos estos son módulos que son perfectamente, digamos, movibles. Si uno va a firmar un contrato sencillo, si uno va a firmar, no sé, un contrato de prestación de servicios con alguien que es de plena confianza, pues no es necesario implementar un mecanismo tan robusto. Uno puede implementar solo un OTP y ya. Ya si, por ejemplo, uno va a hacer un desembolso en un crédito de 200 millones de pesos y lo va a respaldar con un pagaré, pues claramente será necesario implementar un método de autenticación mucho más robusto pues, para evitar suplantaciones. Y si después si hay que ejecutar el pagaré sea viable. Eh, bueno, esto es lo que les mencioné. Básicamente, en resumen, una firma electrónica se ve así. Nosotros tenemos primero la autenticación del cliente a través de todas estas herramientas que les cuento. Una vez el sistema dice, esta persona es quien dice ser, lo que hace es que le agrega toda la metadata y toda la información al documento. Eso se hace a través, se denomina API de firma electrónica, que lo que hace es modificar el documento y agregarle toda la información y dejarlo firmado y pues sale el documento firmado electrónicamente. Listo, ya les muestro cómo funciona eso. Digamos que toda esa es la teoría, un poco de derecho, un poco de tecnología. Ahora, pues lo importante es ver cuáles son los casos de uso. Básicamente, estos tipos de la firma electrónica se está utilizando y se usa mucho, por ejemplo, para contratos laborales y contratos de prestación de servicios. Está pasando mucho que ahorita se están haciendo, por ejemplo, trocis de contratos, se están haciendo acuerdos con los empleados, con prevenir pues, la crisis. Entonces, la pregunta es cómo hacemos eso sin exponernos y sin necesidad de utilizar estas herramientas de escaneo y todo esto, sin utilizar herramientas robustas,
Pues la respuesta la tiene la circular externa 060 de, de 2018 del Ministerio de Trabajo, que dice que uno puede firmar, por ejemplo, un contrato laboral. Eso es extensible a los contratos de prestación de servicios, contratos de proveedores, todo utilizando herramientas de firmado electrónico. Nosotros tenemos clientes que son compañías pues gigantescas, que son compañías que hacen tercerización, call centers, que pues se aburrieron de la gestión documental y de guardar cajas y de guardar papeles, y ya lo que hacen es implementar la plataforma de firma electrónica para firmar de manera remota con sus empleados y sus proveedores. Ese es un caso de uso interesante. Para las inmobiliarias y las constructoras también es interesante porque se puede utilizar para hacer promesas de compraventa y contratos de arrendamiento. Por dar un ejemplo, se puede hacer también los OTROSIS y las autorizaciones que van, digamos, enmarcadas en los procesos de venta y arrendamiento. Importante hay decir que lo único que no se puede hacer, pues bueno, hay varias cosas que no se pueden hacer por firma electrónica que básicamente se resumen en dos cosas. Poderes especiales, un poder especial no es posible firmarlo electrónicamente, es necesario hacer una presentación personal en la notaría, y los documentos que exigen la solemnidad de escritura pública. Estamos hablando, por ejemplo, no de la promesa, sino de la compraventa ya. La compraventa exige que se dé la solemnidad de la escritura pública, entonces eso no puede hacerse por contrato o por firma electrónica. Sí, en cambio, una promesa de compraventa o contrato de arrendamiento. Un caso muy especial, que es un tema que, como les mencionaba, está pues digamos, cogiendo muchísima fuerza en Colombia, es la herramienta es el pagaré electrónico. Hoy en día ya casi no hay pagarés físicos, ya todas las organizaciones, bancos, cooperativas, fintechs, todo el mundo pues está tratando de migrar a pagarés electrónicos. La pregunta es cómo se firma un pagaré electrónico y pues cómo uno garantiza que después no vaya a ejecutar ese pagaré y tenga problemas. Básicamente lo primero, pues la base legal de esto está en la ley 527 y el decreto 2364, además de las normas del Código de Comercio que exigen la firma del pagaré. Digamos que es pacífico y digamos, no está en discusión que un pagaré se puede firmar por medios electrónicos. Nosotros hemos ejecutado ya muchos pagarés, eso no tiene ningún inconveniente. Digamos que la pregunta se hace, digamos, importante es cuando se trata de endosos, cuando se va a hacer el endoso de un pagaré o cuando ¿qué? Se va a hacer el endoso del pagaré. Digamos que ¿cuál es la discusión que se está dando en estos momentos en el país con respecto a eso? Colombia una entidad que se llama DECEVAL, que es el Depósito Centralizado de Valores, que es una entidad adscrita a la Bolsa de Valores de Colombia. Muchos se preguntan si para firmar un pagaré es necesario hacer el depósito del pagaré en DECEVAL. La respuesta es no. Muchos, digamos, confunden eso porque se hace una distinción entre lo que es un valor en los términos de la ley 965, me parece, es un mecanismo que se utiliza para hacer captación de recursos del público. Entonces, les doy un ejemplo, un CDT. Un CDT es un valor. Las acciones de las empresas son valores. Un título valor no es lo mismo que un valor. Un título valor como un pagaré no es lo mismo que un valor. En ese sentido, no es necesario hacer el depósito de ese título valor en el depósito centralizado de valores, y digamos sobre el punto ya la superintendencia financiera se ha pronunciado, ha dicho que los títulos valores, como por ejemplo un pagaré, se pueden firmar electrónicamente y no es necesario depositarlos en DECEVAL, en el depósito centralizado de valores. Solamente se tiene que depositar por obligación legal los valores que están descritos en la ley 964 del 2005. El resto no es necesario. No obstante lo anterior, si ustedes van a firmar un pagaré por medios electrónicos, es importante contar con, además de la firma electrónica, contar con unas características adicionales que permitan garantizar dos cosas. La primera es la unicidad del pagaré. ¿Qué pasa? Un pagaré, como es representativo de valor, y si se firma electrónicamente, los documentos electrónicos pueden ser replicables cuantas veces uno quiera. Eso no puede pasar con los pagarés, entonces tienen que implementarse herramientas que permitan no replicar ese pagaré. Y en segundo lugar, se tiene que tener una transparencia de la cadena de endosos, es decir, ese pagaré electrónicamente tiene que dar cuenta y tiene que estar inscrito y registrado, de tal manera que si ese pagaré se endosa una, dos y tres veces, se tenga clara y se tenga transparencia de eso. Eso, pues, digamos, es la razón por la cual muchos hacen el depósito en el depósito centralizado de valores en DECEVAL, porque DECEVAL en efecto garantiza eso.
pero también hay otras herramientas que permiten garantizar eso. Hay entidades de certificación que tienen bóvedas seguras que permiten almacenar los pagarés, o nosotros implementamos el blockchain como una alternativa para hacer eso. Entonces, nosotros garantizamos la unicidad y la transparencia de la cadena de endosos implementando herramientas de firmado electrónico, herramientas de blockchain. Otro tema, pues digamos otro caso de uso muy importante que también pasa mucho en el sector financiero, aseguradoras, bancos, fiduciarias, tienen que firmar, pues y bueno, muchas organizaciones más, también el sector solidario pasa, se tiene que hacer el formulario SARLAFTI de conocimiento del cliente. Sobre este punto, pues varias organizaciones se han pronunciado. Nosotros tomamos como base la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, que es, digamos, como la más robusta y la más rigurosa. Básicamente, la Superintendencia Financiera sobre estos tipos de formularios y este tipo de documentos ha dicho que se pueden firmar siempre y cuando se cumpla todo lo relacionado con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364. Es decir, utilizar las herramientas de firma electrónica que acá estamos viendo. Siempre y cuando se utilice una firma electrónica adecuada, es posible firmar los formularios ARLAFT y de conocimiento del cliente. Digamos que, pues como para terminar la teoría y hacerles una presentación de cómo se hace una firma electrónica bien en la práctica, hay un tema pues de la mayor trascendencia y es el tema de innovación en el notariado. Yo creo que en estos días se hace muy importante buscar la manera de implementar herramientas que permitan a las personas autenticar sus documentos sin necesidad de levantarse de la casa, ir a hacer una fila, exponerse y en fin. Digamos que nosotros en Authentic ya hemos considerado, y esto pues ya es un tema teórico porque esto ya corresponde a los notarios, es hacer un proceso de reconocimiento de firmas y contenido del documento privado utilizando firmas electrónicas. La verdad es que pues el estatuto notarial, digamos, todos hoy en día nos gusta ir a las notarías porque eso nos da cierta certeza y nos da cierta tranquilidad, pero pues eso pasa, digamos, por un tema más cultural que otra cualquier cosa, porque es que la ley regula lo relacionado con el notariado es el decreto ley 960 del 70, es una norma de hace 50 años. Entonces, pues claramente cuando se redactó este estatuto de notariado, pues no había herramientas como las que nosotros estamos describiendo ahora. Por eso, digamos, se puede hablar de una especie de rezago en el notariado con respecto a eso. Digamos que los notarios han hecho un esfuerzo muy importante, eso hay que reconocerlo, implementando herramientas de seguridad como la biometría, pero creo y creemos que es el momento que ya se implementen mecanismos para que se puedan hacer autenticaciones completamente electrónicas. Hoy la ley está para eso, básicamente es hacer lo mismo que les estoy mencionando, garantizar la autenticidad, garantizar la integridad y pues la firma del notario para garantizar, por ejemplo, el reconocimiento y contenido de un documento. Yo, pues digamos, yo sé que todas estas herramientas, todo esto a veces resulta un poco farragoso porque pues hablar de tecnología a mí me parece que no es tan explicativo como mostrarla. Entonces yo me voy a permitir mostrarles en este momento cómo se puede hacer un proceso de firma electrónica. O sea, y es cuando ustedes necesiten firmar un documento electrónicamente, ¿cómo lo pueden hacer sin necesidad? O sea, ya digamos entrando a la práctica, si uno tiene que firmar, no sé, un contrato laboral o una autorización, o por ejemplo, esta mañana tuvimos que firmar un formulario con una EPS, todo este tipo de situaciones, les digo, se pueden hacer a través de una plataforma. Aquí el ejemplo que les voy a dar es este Authentic. La verdad es que hay varias más, esta no es la única que hay muchas más que se pueden utilizar y unas más valiosas que otras, pero pues es bueno investigar todas. Simplemente uno entra a la plataforma, digamos que eso tiene un registro normal, un registro como cualquier plataforma, puede ser un Facebook, o sea, se registran aquí en esta parte, en la parte superior derecha. Una vez registrados ya simplemente entran con su contraseña. Aquí vamos a entrar con la contraseña. Y entonces esta es una plataforma, aquí digamos que muchas de las plataformas son similares, y generalmente ustedes aquí entran a la plataforma y ustedes si quieren firmar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un contrato laboral, ustedes simplemente le dan aquí examinar archivos, van y buscan el contrato laboral que van a firmar, digamos, no sé, digamos que este es nuestro contrato laboral, simplemente lo cargan a la plataforma.
y les dan comenzar, la plataforma les pregunta quiénes firman el documento, si lo firmo solamente yo, si lo firman otros y yo, si lo firman solo otros. Y digamos que yo, en este caso, si quiero firmar solamente yo el documento, pues claramente pondré yo. Otros y yo es cuando somos dos personas las que vamos a firmar. Digamos, en el contrato laboral, si yo soy el representante legal de la empresa, voy a firmarla con un nuevo empleado, pondremos otros y yo. Si la persona que está administrando la plataforma, digamos que yo soy el gerente de recursos humanos de la empresa, yo no firmo el contrato, lo firma el representante legal y el empleado. En ese caso pondremos solo otros. Digamos que para el ejemplo yo les voy a mostrar cómo es otros y yo. Le damos acá siguiente. Aquí nos dice quién envía. Los destinatarios, como les cuento, digamos toda esa lora que les acabo de mencionar de los métodos de validación, cuál es el más adecuado. Esta plataforma a ustedes les da la herramienta de escoger el método de validación de identidad que ustedes consideran más seguro. Están las preguntas de validación de identidad. Como les comentaba, los formularios que todos ya conocemos, que a veces nos olvidamos, pero la verdad es una herramienta muy práctica y también es segura. Se hace también un proceso de autenticación por correo electrónico, que es el más frágil de todos. Para darles un ejemplo, cuando ustedes van a recuperar su cuenta de Facebook, a ustedes se utiliza este mismo. Y también tenemos un sistema de reconocimiento facial que es un cotejo del rostro con la cédula de ciudadanía de la persona. Ese es el más robusto, pero pues, también es el más, digamos, complicado en términos de experiencia de usuario. Aquí para el ejemplo voy a hacer una autenticación por correo electrónico. El sistema tiene una manera pues de precargar quienes van a firmar. Aquí simplemente yo, como estoy haciéndole el envío, digamos, al empleado que va a firmar el documento, aquí enviando al empleado que va a firmar, yo quiero que ese empleado se autentique por correo electrónico, le doy un plazo para firmar, puede ser, digamos, no sé, lo que ustedes quieran, 2 horas, 2 días, 2 semanas, pongámosle 2 días, simplemente se le da siguiente. Está, firmar. Le damos siguiente, me pregunta un asunto, entonces contrato laboral para firmar, la categoría. Las empresas a veces, aquí son ejemplos, muchas empresas manejan toda su gestión documental utilizando esta plataforma. Entonces lo que hacen es que tienen diferentes categorías: comercial, financiero, contable, jurídico. Acá yo tengo un ejemplo que es laboral y actas, voy a darle que es laboral. Doy el ejemplo, el mensaje que quieran, simplemente damos siguiente. Y la plataforma lo que está haciendo es que está enviando el proceso. Aquí, como yo voy a firmar, me está preguntando si yo quiero firmar. Les voy a mostrar cómo yo firmo el documento. Les doy a continuar. Aquí entonces voy a utilizar el método de autenticación por correo electrónico. Entonces, autenticación. Entonces me voy a mi correo electrónico para revisar, para autenticarme. Aquí me llegó el correo. Hola, tu código de autenticación es 5720. Simplemente me vuelvo acá, le doy 5720. Le doy validar. Y ahí la plataforma lo que hace es que valida el código y está haciendo todo el proceso de estampado cronológico, está cifrando el documento, generando un hash. Digamos que por ahí detrás está pasando toda la lora que les acabo de mencionar. Ya quedaron firmados los documentos, simplemente nos vamos a mis procesos. Este es el documento que acabamos de firmar. Uno le da detalle para ver cómo va el proceso de firmas. Si ustedes ven, entonces yo ya firmé mi documento, la otra persona pues claramente no ha firmado el documento. Inmediatamente la otra persona firma el documento, yo ya tendré pues rastro de que la persona firmó el documento. Un documento firmado electrónicamente se ve de la siguiente manera. El proceso, por eso les digo que es más fácil, contarlo es más largo y aburrido de lo que es hacerlo. El proceso genera un código QR y al final se puede verificar la firma pues que yo firmé, la hora cuando firmé. Si ustedes leen este código QR, esto lo redirecciona y descarga el documento original firmado. Igualmente, la plataforma les entrega un certificado de trazabilidad, que este es un ejemplo. Cuando ustedes firman el documento, la plataforma les entrega un certificado de trazabilidad. Aquí está la autenticidad, aquí se diría cuál fue el método de autenticación que se utilizó, cómo se llama la persona, la identificación, la integridad del documento que está dado por la estampa cronológica que les cuento, cuál es el hash del documento. Digamos que esto sí ya es una certificación muchísimo más técnica,
que se aporta, por ejemplo, cuando hay un proceso judicial. Nosotros hemos tenido en nuestro funcionamiento, hemos firmado cientos de miles de documentos, hemos tenido por ahí unos 10 casos, y en los 10 casos esta certificación siempre ha sido perfectamente avalada por el juez. Entonces, es así más o menos funciona la plataforma de firma electrónica. Yo creo que ya con eso terminamos, no sé si tengan alguna duda. Bueno. Luis, aquí en el chat tenemos una duda de Juan Tovar de cómo se ejecutaría la firma electrónica para procesos masivos. ¿Se puede conectar a un sistema administrativo con acciones automáticas? Sí, esa es una muy buena pregunta. La plataforma que ustedes acaban de ver es un sistema que funciona, pues es web, con contraseña ya, pero esa plataforma tiene unos APIs, se llama eso, que son unos servicios web. Entonces básicamente lo que se hace es que se consumen los servicios para hacer procesos de firma masivas, así como lo menciona Juan. Es muy posible, simplemente nosotros lo que hacemos en esos casos, tenemos varios proyectos así implementados, lo que hacemos simplemente es que se envía la documentación y la empresa integra esos servicios a sus propias plataformas. Entonces sí es Muchas posible. gracias. Karen Leguizamón nos pregunta si esta certificación de firma electrónica aplica o es para procesos judiciales y para firma de facturación. Sí, esa certificación nosotros la enviamos como terceros expertos para sustentar la firma electrónica. Entonces, por ejemplo, cuando se presentan procesos de repudio, nosotros como compañía, Authentic como compañía, acompaña a los clientes pues en el caso que se presente una situación de esas, y entregamos esa certificación como sustento de la firma electrónica en procesos judiciales. Si entiendo lo de firma de facturación, esta plataforma no permite, o sea, la factura electrónica se hace por otros mecanismos que no se pueden utilizar en esta plataforma. Digamos que facturas no se pueden firmar a través de esta plataforma. Ok, ¿alguien tiene alguna duda más o inquietud que nos pueda dejar en el chat? Luis, me gustaría mucho que de pronto nos pudieras compartir un contacto, un correo electrónico o algo a través del cual los empresarios pues puedan acceder a esta información y puedan ampliar un poco más la información que tú nos estás mostrando. Ah, Sí, bueno, ahí en digamos, pantalla. ahí precisamente, digamos que nosotros en Pereira tenemos unos aliados que pues además son abogados y son expertos en todos estos temas de comercio electrónico. Entonces, pues creo que ellos pues están en toda la condición de entregar la información necesaria. El contacto sería María Fernanda Velázquez, que es abogada y pues nos puede asesorar en todos estos temas. Digamos que estos de firma electrónica, si bien tiene un tema tecnológico muy robusto, también jurídicamente es muy importante contar con el acompañamiento experto, eso es muy importante. Nosotros en Authentic nos preocupamos mucho porque pues aquí no es firmar por firmar cosas, o sea, yo he visto unas cosas donde firman pagarés utilizando plataformas que nada que ver, pues digamos que no utilizan métodos de autenticación robustos. Entonces sí es muy bueno contar con un acompañamiento jurídico experto en estos temas. Ok. Luis, Diana Urrea nos pregunta que cuál es la validez de una firma escaneada. Sí, como lo mencionaba al principio, pues digamos que todo el tema de las firmas electrónicas se reduce a un tema probatorio. Una firma escaneada podría llegar a ser válida, pero pues la verdad es que representa una contingencia muy fuerte. Como les mencionaba, una firma tiene que tener dos elementos fundamentales, es autenticidad e integridad. Una firma escaneada ni garantiza autenticidad ni garantiza integridad. Con una firma escaneada pues es muy fácil repudiar el documento. Además que uno se expone a temas de seguridad complicadísimos, porque si miren, si en Colombia se empiezan a aceptar las firmas escaneadas, ustedes imagínense cuántas firmas escaneadas no hay por ahí rondando. Entonces, digamos que a nosotros nos inquieta mucho que se utilicen ese tipo de firmas porque no son seguras, no son jurídicamente válidas. Miren, la firma manuscrita sirve cuando es física por una razón, y es que si ustedes le preguntan a un grafólogo, cuando son los que hacen la revisión de los procesos judiciales de tacha de falsedad de las firmas, uno puede evaluar la autenticidad de la firma por temas como, por ejemplo, la presión que uno ejerce a la hora de firmar o los valles que utiliza. Bueno, eso tiene, ellos, digamos que son expertos en eso,
eso tiene unos requerimientos muy específicos. Cuando la firma es escaneada, inmediatamente pierde esos rasgos. Entonces es muy difícil evaluar que esa firma sí sea, digamos, válida. Entonces, quien utiliza una firma escaneada, pues está exponiendo mucho. Es básicamente la conclusión. Muchísimas gracias. Karen Leguizamo nos pregunta que si tienes algún contacto directamente con Authentic. Sí, sí, claro, pues digamos somos nosotros, entonces sí, sí. Pues si quieres yo les mando mi número o pues a través de María Fernanda lo hacemos, como ustedes prefieran. Pues si es posible que nos des tu correo o tu número de contacto en estos momentos, pues para que las personas que estén conectadas como que lo puedan Claro. anotar. Espera, ¿dónde lo puedo, al chat lo puedo enviar? Lo puedes enviar aquí al chat. Ya, ahí lo envié, ahí envié mi correo. Celular, Listo, pues, si me quieren escribir también, les estoy enviando. listo. Entonces, para todas las personas interesadas, aquí en el chat que se encuentra en la parte derecha de, de las pantallas está el número de contacto de Luis. Acá hay otra pregunta de Juan Tovar que dice que si la firma electrónica de Adobe tiene alguna validez. Sí, digamos que Adobe tiene un sistema de firmado electrónico que es chévere, es muy usable, sí tiene validez. Digamos que ahí lo importante, Juan, como le mencionaba, es la autenticación. Adobe creo que utiliza, por ejemplo, creo que solamente el correo electrónico. Entonces, si bien sí es válida la firma electrónica, Adobe sí es válida, es importante ver para qué se va a utilizar, porque de pronto el método de autenticación que utiliza es el más robusto, pero es válida. Ok, ¿alguien tiene alguna duda o inquietud? Bueno, Luis, entonces yo creo que vamos dándole cierre a nuestra conferencia del día de hoy, recordarle a todos los empresarios que se conectaron, que este es un espacio creado por la Cámara de Comercio de Pereira, justamente pues para intentar esta contingencia y poderles ayudar a ustedes, los empresarios, en la mayor cantidad de temas que a nuestro alcance esté. Luis, agradecerte mucho por este espacio y por brindarnos este tiempo tan valioso y darnos esta presentación tan completa. Ahí Diana estaban haciendo una pregunta. Sí, claro, adelante, podemos responderla. ¿Cuál es la seguridad de firmar? Adelante, Un Luis. documento. ¿Cuál es la seguridad de firmar un documento solo con el nombre o indicando la nota original firmado? Mm, es decir, insisto, digamos que aquí lo importante es entender que documentos electrónicos no ha hecho un proceso de validación de identidad robusto. El hecho de poner original firmado, una seguridad en la capacidad de evaluar cuáles son los métodos que están por detrás para firmar. Eso es, queda claro. Bueno, Luis, pues yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Nuevamente, entonces te doy las gracias. Como saben, aquí a la derecha quedó el contacto de Luis Miguel por si alguien tiene alguna duda o inquietud adicional. ¿Nos puedes compartir, por favor, la presentación para yo enviarla a los correos que me han llegado que la requieren? Y de este modo, entonces, damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias a todos por asistir y a ti, Luis, por este tiempo tan valioso. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.